Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Hoy tenemos la oportunidad de ejecutar algunos comandos directamente acá en Civil. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a entrar directamente acá. Tengo las opciones de dibujo, lo que yo quiero llegar a dibujar, pero en este caso lo voy a ejecutar directamente desde la barra de comandos. Entonces lo que hago principalmente, por ejemplo, si en este caso necesito yo algunas líneas o necesito alguna línea, pues únicamente llamo el comando L, que sería line, y le doy enter. A partir de acá, pues ya me indica, por ejemplo, especifique el primer punto. Si yo quiero por esta parte o en alguna parte específica, pues, o si también quiero empezar directamente de una coordenada, pues yo lo puedo indicar acá. En este caso únicamente lo voy a realizar de forma aleatoria. Entonces, especifico el primer punto. Este sería mi primer punto. Acá pues, prácticamente ya me indica, por ejemplo, cuántos metros va. Y en este caso me indica que hay 56.35 centímetros. Y pues de esa forma es como yo lo puedo hacer. En este caso, por ejemplo, le voy a indicar que sea de 100 y le doy enter y vean que acá ya tengo una línea. De esta forma voy a crear un polígono. Entonces le puedo indicar acá que sea de 95 lo voy a dejar. Entonces vean que acá tengo 95. Pues, por ejemplo acá le voy a indicar que sea en 75. Y pues voy nuevamente acá, o también no necesariamente le tengo que dar alguna distancia. Entonces puedo venir acá, acá y acá. Vean que aquí ya cerré y tecla escape o enter y pues deshabilito, por ejemplo, el comando. De esa forma es como puedo crear, por ejemplo, líneas, y vean que acá está formado por líneas, o sea, son segmentos que se han llegado a crear. Entonces, de esa forma es como lo podemos utilizar. Ahora vamos a ejecutar el comando la polilínea. Entonces voy a escribir PL, esto sería la abreviatura, y le doy enter y por ejemplo voy a crear mis puntos acá. De la misma forma voy a crear un polígono, vean, acá, de esta forma. Y también acá me dice si yo necesito cerrar este polígono. Acá abajito me dice que puedo crearle un arco, puedo cerrar la distancia. En este caso le voy a dar en C de close. Entonces vean que acá me cerró, le di enter y ya me cerró. Vean acá, esta es una polilínea y vean que es un solo segmento. Son varias líneas, sí, pero únicamente está formado por un solo elemento. A diferencia de la línea, pues prácticamente acá tenemos varias líneas que se fueron creados al momento de llegar a realizar lo que son las líneas. Entonces, el siguiente comando que les presento va a ser el spline. Entonces, ¿cómo hago un spline acá? Acá puedo venir y ejecutar el siguiente comando que sería spl, que es spline. Vean, y entonces yo puedo venir acá, darle un clic acá y vean que como me crea, por ejemplo, alguna curvatura de lo que yo necesito. Vean, de esta forma es como puedo crear eh, o utilizar el comando de spline. Y pues para finalizar le doy enter y finalizo. Vean que acá tengo el spline. El siguiente comando lo que voy a utilizar se trata de el círculo. Entonces, ¿cómo puedo crear un círculo acá? Prácticamente como les indicaba acá, yo puedo utilizar alguna de las herramientas que tengo acá, pero en este caso necesito crear ejecución de comandos y entonces únicamente escribo la C. Vean que acá tengo círculo. Entonces, si yo sé precisamente que eso es lo que necesito, le doy enter y me pregunta, por ejemplo, el centro o dónde voy a crear, por ejemplo, el inicio de la coordenada. Por ejemplo, si yo necesito que sea a partir de la coordenada 0, 0, vea que esto se va directamente acá a la coordenada 0,0.
y le puedo dar también un radio. Por ejemplo, le voy a indicar que sea de 500, o sea, son 500 metros de radio. Y vean que acá ya tengo directamente, por ejemplo, un círculo con un radio de 500 metros. De esa forma es como yo puedo crear, por ejemplo, un círculo acá y pues lo puedo brindar a partir de alguna coordenada o pues desde un punto específico. Entonces vean que aquí pues yo puedo indicarle que serían de 100, por ejemplo, y vean que acá tengo un círculo de una circunferencia de 100 metros. De esa forma es como puedo crear. Así también puedo crear un eclipse. Entonces, como hago un eclipse, en este caso, si ya necesito ejecutarlo, entonces únicamente ejecuto el comando EL y le voy a indicar que sea eclipse. Acá lo tengo. Entonces, nuevamente me pregunta, ¿dónde voy a empezar el punto? Especifique el punto. Y vean que acá, por ejemplo, le voy a dar clic acá, me pide una cierta distancia, le voy a dar y vean que acá precisamente tengo el eclipse. Yo le puedo dar algún radio, por ejemplo, le voy a dar de 150. Vean, entonces tengo precisamente un eclipse con un radio de 150. Y pues de esa forma es como puedo crear algún eclipse. El siguiente comando sería como crear un arco. En este caso voy a crear un arco, entonces escribo la arc, que sería prácticamente lo que es lo del arco. Entonces vean que acá me solicita especifique el primer punto del arco. Entonces, voy a seleccionar este punto y pues también voy a seleccionar un siguiente punto que sería el centro. Entonces vean, y si yo necesito que ahí esté mi arco, entonces precisamente pues lo puedo dejar ahí. Y vean que acá ya tengo precisamente un arco a partir del comando que estoy ejecutando. Y de esa forma pues vamos creando nuestros arcos. Y también tenemos la opción de crear, por ejemplo, un rectángulo. ¿Y cómo creamos un rectángulo acá? Por ejemplo, en este caso voy a crear rectángulo. Vean que acá tengo rectángulo. Selecciono Enter y me pregunta, por ejemplo, en dónde quiero iniciar. En este caso, puedo especificar mi primer punto acá. Y luego me pide, por ejemplo, cuántos metros anchura y cuántos metros para lo que es en vertical o largo. En este caso le voy a indicar que sea de 20 de ancho. Con el teclado tabulador paso con el siguiente que sería 30. Entonces le estoy indicando que sea, acá le estoy indicando que sea 20 de ancho y 30 de largo. Y vean que acá tengo específicamente un rectángulo con las medidas que precisamente necesito. Entonces de esa forma es como puedo brindarle o puedo indicarle. Así también puedo crear un polígono. Entonces puedo venir acá y le escribo polígono. Entonces me pregunta de cuántos lados sea mi polígono. Acá en este caso le voy a indicar que sea de 6, por ejemplo. Entonces le voy a indicar en mi primer punto. Vean que me dice, entonces tengo acá punto y vean que tengo un polígono de 6 lados. Entonces le puedo indicar nuevamente, si yo quiero ejecutar nuevamente el comando, le doy únicamente en Enter. Vean que se me habilita nuevamente lo que es el comando que yo anteriormente pues estuve utilizando. En este caso, por ejemplo, le voy a indicar que sea de 4 y me pregunta dónde necesito que inicie. Entonces le voy a indicar acá y vean que acá le voy a dar que inicie, por ejemplo, acá. Entonces me dice cuál sería la medida. Entonces, si yo necesito que esté, por ejemplo, acá, entonces lo dejo directamente de distancia a partir de donde suele iniciar y pues puedo darle como un radio. Por ejemplo, le voy a bajar de 10 y vean que acá tengo ya un polígono y de esa forma pues puedo crear mi polígono. También tengo lo que es cómo explotar, por ejemplo, una figura. En este caso, por ejemplo, si veamos acá, esto sería una polilínea que prácticamente está unida. Entonces,
acá lo voy a explotar. Entonces, ¿cómo puedo realizar la división de cada uno de estos segmentos? Lo que hago es escribir explode, acá tengo explode y vean, si le doy enter, esto prácticamente se convirtió en segmentos de líneas. Entonces, de esa forma es como puedo desintegrar, por ejemplo, algún, eh, algún elemento como tal. Esta suele ser un solo elemento. Entonces, si yo necesito descomponer y que necesito únicamente las líneas de acá, puedo venir y darle en explode, vean, y lo que me hace es dividir o separar cada uno de los segmentos. Nuevamente ejecuto el comando, vean, acá enter, y vean, únicamente ya ejecutó directamente lo que es la división de cada uno de estos elementos. Y de esa forma es como yo puedo realizar y puedo explotar, por ejemplo, cada uno de mis objetos que tengo. Así también los puedo movilizar. Cuando yo quiero movilizar algún objeto directamente, por ejemplo, lo selecciono y luego de ello escribo desde mi teclado acá en Mode y me indica que yo puedo mover, le doy Enter y vean que a partir de acá yo puedo elegir, por ejemplo, algún vértice. Entonces puedo venir acá y le puedo indicar que esté dentro de este objeto y, por ejemplo, vean que acá arrastré o estoy movilizando, estoy desplazando, por ejemplo, esta información y puedo igual seleccionar los dos y puedo indicarle enter, por ejemplo, para que me ejecute nuevamente el, el comando de mover o desplazar y vean que, por ejemplo, yo necesito que esté aquí en este esquinero o en este vértice, lo puedo dejar ahí y vean que estoy movilizando, estoy desplazando mis figuras a un cierto punto donde lo necesito, lo requiero. Entonces, de esa forma es como lo podemos realizar. Y si en dado caso, por ejemplo, lo que yo ya necesito es, por ejemplo, unificar toda mi información porque no deseo que esté desfragmentada, así como en este caso, que esté totalmente dividido. Entonces lo que hago es seleccionar, por ejemplo, la figura. En este caso voy a movilizar, vean, movilizo, lo tengo acá y pues prácticamente le voy a indicar, voy a ejecutar el comando de unión para que me unifique, por ejemplo, todas estas líneas que están totalmente separadas. ¿Y cómo le hago? Puedo ejecutar acá join, join, le doy enter, me dice selecciona el objeto, entonces desde acá puedo establecer este espacio y darle acá y le doy enter. Entonces vean que acá ya mi objeto se volvió nuevamente uno solo. Entonces, si yo necesito movilizarlo, vean que si quiero mover, selecciono mi objeto, le doy enter y ahí me establece, por ejemplo, que verifique o que tome el objeto a partir de algún punto. No necesariamente tiene que ser desde algún vértice, sino puede realizarse también a partir de acá, por ejemplo, donde yo estoy ubicado el cursor y puedo venir acá y vean que lo puedo movilizar, lo puedo desplazar, lo puedo mover de un lugar a otro donde precisamente lo requiera. Y pues de esa forma es como, por ejemplo, si en algún momento yo necesito llegar a, por ejemplo, tengo quizás algunas líneas que voy a crear ahorita y que estén totalmente mal dibujadas, por ejemplo, o que me hicieron falta algunos elementos para que estén bien. Entonces, vean, acá voy a realizar esto. Esto es una línea. Entonces, a partir de acá, pues ya puedo ejecutar yo los comandos. Entonces, en este caso, puedo darle, también puedo copiar, por ejemplo, algún elemento. Entonces, doy copy. A partir de acá, yo puedo venir acá y le puedo indicar, por ejemplo, si yo necesito a partir de esta base o si necesito que esté desde el centro. Vean acá.
Entonces puedo también arrastrar una cierta cantidad o por ejemplo, algún elemento que yo necesito. En este caso, le puedo indicar también acá que necesito que esta leña se regenere o que se copie 4 o 5 veces. Entonces tengo acá un comando que me dice array. Entonces este array lo que me va a hacer es hacer una copia. Vean, voy a ejecutarlo. eh, Enter. Luego me pide, por ejemplo, cuántos necesito. Por ejemplo, le voy a indicar que sean 5 elementos. Aquí están los 5. Y me pregunta, por ejemplo, cuál es la altura o el tamaño que yo necesito que se ejecute, ¿va? Entonces, por ejemplo, en este caso le voy a indicar que sea de cada 5 metros, vean. Y me ejecutó precisamente a cada 5 metros. Por ejemplo, la distancia que le pedí es lo que me debería de ser. Si yo necesito medir, por ejemplo, que realmente tenga eh, los 5 que le pedí, pues puedo utilizar alguna herramienta para medir. Entonces acá puedo utilizar este dist de distancia, dist. Vean que acá tengo distancia y puedo ejecutar este comando y puedo venirme en algún de sus vértices y puedo desplazarme acá y decirle, y si ven acá, tengo una numeración 5, o sea, está a cada 5 metros, es lo que yo le pedí. Entonces, vean acá igual, acá serían 10 porque es lo que le solicité y 15, entonces está mis líneas copiadas a partir de un elemento a cada 5 metros. Entonces, de esta forma es como puedo ejecutar, puedo realizar distintas formas de dibujo. Entonces, por ejemplo, acá voy a realizar una polilínea y voy a cruzarlo de esta parte, vean. Y voy a hacer también esta y voy a hacer un polígono al final y retorno acá, enter y finalizo, por ejemplo, esta. Y pues también puedo cortar, por ejemplo, algún elemento a partir de estos. Entonces, en este caso, ¿cómo lo realizo? ¿Cómo corto algún elemento? Pues desde el teclado, trim, aquí está, es una tijerita, le puedo indicar cortar, trim, y vean que acá me dice selecciona el objeto trim para cortar. Entonces, por ejemplo, si yo lo que necesito es eliminar toda esta parte, lo puedo seleccionar y vean, acá los eliminé. O sea, no quiero que estén dentro de eso y que me respete, por ejemplo, lo que es em, alguna trayectoria, algún azimut, algún rombo que lleva directamente mi polígono y lo puedo eliminar. Entonces, de esta forma es como puedo utilizar el trim que me sirve para cortar algún elemento. Y vean, así como puedo cortar, pues también puedo extender. ¿Y cómo hacemos para poder extender, por ejemplo, estos elementos? Por ejemplo, lo que yo hago es extend. Acá tengo extend. Vean que le voy a ejecutar extend y selecciono mis elementos y vean cómo se va extendiendo hasta donde corresponde. Vean. Y acá lo tengo nuevamente. Entonces, de esta forma es como yo puedo hacer una combinación o necesito llegar a realizar algún corte, alguna extensión de algún elemento. Entonces, todo depende dónde lo vaya a ejecutar y para qué me vaya a servir, por ejemplo, lo que yo necesito. Entonces, en este caso, si yo necesito nuevamente cortar, únicamente selecciono TR, que sería trim. Entonces selecciono y, por ejemplo, si yo lo que quiero es cortar ya este elemento, vean que puedo cortar este elemento y también puedo cortar este elemento. Y vean que acá estoy cortando estos elementos y únicamente necesito que acá se quedan, vean. Selecciono y ejecuto y pues prácticamente tengo cortado estos elementos. De esa forma es como puedo realizar algún corte, alguna extensión y pues puedo movilizar, mover si es lo que yo necesito. Pues todo va a depender
específicamente lo que yo quiero. Existen muchos comandos, hay una infinidad de comandos, pero que poco a poco pues vamos conociendo, vamos verificando, vamos viendo qué podemos hacer acá. Entonces, por el momento, pues acá lo dejamos para que ustedes entiendan, comprendan cómo es que nosotros ejecutamos algún comando directamente acá, ya que el Civil, el AutoCAD, que viene siendo directamente programas de Autodesk, pues se ejecutan según lo que nosotros le solicitamos. Entonces, acá dejamos el video. Entonces, hay que practicar, hay que aprenderse los comandos para que sea más fácil. Entonces, saludos.